Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Agradecemos siempre a la Cooperativa Sagrados Corazones por el apoyo. Pasaron las fiestas patrias, también el Día de la Madre, así que le mandamos un fuerte abrazo a todas nuestras mamis que siempre nos apoyan en todos nuestros emprendimientos y por eso queremos dedicar el primer bloque a ellas para ver un poquitito qué nos enseñaron sobre educación financiera, que son máster en administración, las mamis, en lo que respecta a la administración de la casa, del dinero. Así que en el primer bloque vamos a estar hablando de eso. En el segundo bloque vamos a hablar un poquito del sistema de reintegros en tarjetas de crédito que nos quedó pendiente del programa anterior. Y por último vamos a hablar de nuestro tema principal, que es el índice del precio del consumidor y la inflación. Así que, ¿qué les parece si vamos a nuestro tema de hoy? O sea, la intro en homenaje a nuestras madres. Y son algunos consejos financieros de mamá. Y son algunos dichos asociados a lo que siempre nos viene recalcando nuestra mamá. Y para ver un poco la traducción. ¿Acaso tengo cara de banco? Es una de sus principales... Una de sus principales frases. De seguro te suena esta frase de cuando adolescentes íbamos constantemente a pedir dinero para esas salidas con amigos o pareja de la época y necesitábamos efectivo para solventar los gastos que se pudieran presentar. ¿Cuál es la enseñanza? En realidad, mamá sabía cuánto cuesta realmente esa salida tranqui o la cita al cine. Por eso, no era raro que nos asignara algunas cuantas tareas del hogar, como lavar los platos una semana o barrer toda la casa, para que nos gustara más ese dinero, ¿sí? Para que nos gastáramos ese dinero y de esa forma aprendiéramos a valorarlos y a ser más conscientes de cómo gastemos, de cómo lo gastemos. Es un dicho que también se asocia mucho a ver un poco, el dinero no crece en los árboles. Ese es un dicho que solemos escuchar también. Si eras uno de aquellos que previo a fechas especiales como las Navidades hacía largas listas de regalos que quería recibir y acto seguido mamá te llevaba a la juguetería y te decía que escojas solo un juguete, el que más te guste, para llevártelo a casa, te sonará muy familiar esta frase. ¿Qué nos enseña con la frase del dinero no crece en los árboles? Mamá sabe que cada guaraní que recibe mes a mes de su sueldo ha sido ganado con el esfuerzo y tiene un objetivo dentro de la economía familiar, ya sea para ahorro, pago de deudas o compras para el hogar. Pero también tiene un límite. No es posible solo abrir la billetera y disponer de la tarjeta de crédito a libre albedrío. Es importante planificar cada gasto y ordenadamente armar un presupuesto mensual que incluya esos pequeños mimos familiares que pueden aparecer de vez en cuando. Entonces, son las frases más conocidas de mamá. Y luego tenemos también, si encuentro algo en el piso, lo boto. ¿Quién no escuchó eso? Constantemente es a lo más pequeños especialmente. A ver qué nos quiere decir. Imaginemos esta escena. Estamos en plena adolescencia, ocupados con el computador o el celular, cuando de repente mamá entra al cuarto con una escoba en mano y mira el desorden que nos rodea. Ante el temor de perder algo valioso durante la limpieza semanal, nos poníamos a arreglar la habitación de manera veloz y hacendosa, porque todo lo que estuviera todavía en el piso iría directo al tacho de basura. ¿Qué aprendimos con esto? Mamá invirtió su presupuesto en un obsequio, en obsequiarnos algo que nos guste y nos sirva. Y el objetivo de esta inversión es que dure mucho tiempo. Ella buscaba enseñarnos la importancia de valorar lo que tenemos, cuidar nuestras pertenencias adecuadamente y así evitar gastar dinero en reemplazos innecesarios. Entonces es otra de las enseñanzas de mamá. Y por último, eso que no nos gusta tanto cuando salimos y vemos pizza corrida o vemos a las hamburguesas y hay comida en la casa.
Hora de recordar esas épocas de infante, cuando salíamos con mamá a hacer las diligencias y nos antojaba todo lo que se nos cruzaba por la calle. Que el chupetín, que el dulce, la papa frita, la hamburguesa. Cuando se nos ocurría pedir algo, lo que fuera, la respuesta siempre era clara y concisa: en la casa y comido. ¿Qué lección nos deja? Además de asegurarnos una alimentación adecuada, mamá buscaba que no gastáramos nuestro dinero de manera innecesaria en comida chatarra. Básicamente, meros gastos hormiga. Si hacemos las cuentas, sale mucho más barato preparar un buen plato de comida casera que pedirlo en cualquier restaurante. Por supuesto que un gustito o un antojo de vez en cuando no está mal. Pero mamá nos enseñó a no abusar del delivery y a valorar el ahorro que puede lograr cocinando en casa. Y ahora que somos adultos lo aplicamos, pero a rajatabla. Lo máximo que podamos ahorrar en comida. Y por supuesto, ahora ya buscamos también el alimentarnos bien también. Así que todos estos consejos, consciente o inconscientemente, nos está sirviendo gracias a los consejos de mamá. Bien, estábamos hablando un poquitito de los sabios consejos que mamá siempre nos recuerda, así que lo estábamos traduciendo en términos prácticos en nuestra vida y lo entendemos así, pero a rajatabla, lo entendemos todo ahora que somos adultos y tenemos que ver también las mejores prácticas para transmitir también a nuestros hijos. Así que es una excelente dinámica que podemos implementar con nuestros hijos. Ahora con términos mucho más adecuados, tecnológicos, tenemos que ir implementando un poquitito para que nos ayude con la educación, en educación financiera con nuestros hijos. Y ahora en el segundo bloque, prosiguiendo con nuestro tema del programa anterior, que estábamos hablando mucho de tarjetas de créditos. Hoy traigo una nota así un poco, tiene sus pros y sus contras, siempre lo que refiere al uso de tarjetas de crédito y más aún con este tema tan recurrente, que es el tema de los reintegros, cómo es lo que funciona, por qué regalan plata, montón de conjeturas que tiene la gente y es bueno saber cómo funciona esto. De saber cómo funciona, sabemos que, bueno, usando y ahí te dice, 40% de reintegro, ok. Compro un remedio por 100.000 de la farmacia X, tengo 40% de descuento en extracto, me reintegran esos 40.000 guaraníes de los 100.000 que había gastado, pero ya en el extracto me hacen el retorno. ¿Pero por qué? O sea, siendo que todos conocemos o deberíamos de conocer que las tasas de las tarjetas de créditos oscilan entre 15 y 17%. Sí, eso es lo máximo que la entidad financiera te puede cobrar por el uso de tarjeta de crédito. Así que lo hace una de las herramientas más económicas, herramientas financieras más económicas que dispone en el mercado financiero. Así que, ¿por qué alguien te querría reintegrar en tu extracto el 20, 30, 40% de descuento? Así que vamos a desarrollar un poco esta nota que encontré en LinkedIn. Es de Rodrigo Roig y dice cómo funciona realmente el ecosistema de reintegros en Paraguay. Así que vamos a ver un poco qué nos puede explicar el que es Tech y Telecom Leader. Dice que es su experiencia. Y tiene dos perspectivas, algunos felices con sus descuentos y otros criticando la suba de precios, sospechando de ciertas mañas o preguntándose por qué se regala plata. Conociendo internamente cómo funcionan las partes, decidí poner sobre la mesa una explicación simplificada sobre este sistema que se volvió tan popular en Paraguay. ¿Qué es el reintegro? Es una devolución de parte del dinero de tu compra con tarjeta de crédito si cumplís con ciertas condiciones, días, qué tipo de tarjetas, con qué entidad, con qué POS utilizaste. Y ese porcentaje vuelve a vos como un crédito en tu cuenta o en tu tarjeta. Asimismo, si ves que, por ejemplo, tenemos descuento los días jueves en tal supermercado y tiene 20% de reintegro, ¿por qué tendría ese reintegro si estábamos ya mencionando la tasa? Entonces vamos a ver un poquito aquí. ¿Quién paga el reintegro? Generalmente es un acuerdo entre el banco
o la entidad financiera y el comercio con el que cada uno cubre una parte del descuento. Por ejemplo, en un 30% de reintegro, el banco pone 15 y el comercio otros 15. Aunque no siempre es así, a veces es 50 y 50, a veces es 60-40. Cada acuerdo comercial es único y tiene sus propias condiciones. Ambas partes ganan si el acuerdo tiene sentido estratégico para cada entidad, ya sea para la financiera o para la entidad comercial. ¿Qué se evalúa desde la entidad financiera? ¿Cuántos clientes y no clientes compran ahí? ¿Qué valor de marca aporta ese comercio a la tarjeta? ¿Puede ofrecer más productos al comercio para recuperar la inversión? Tipo préstamos, pago de salario, etcétera. Entonces, acá ya vemos que son varios los aspectos que una entidad financiera tiene que evaluar al momento de hacer este tipo de estrategias, porque puede salir o ganando mucho o perdiendo mucho. ¿Qué evalúa el comercio? ¿Cuántos clientes del banco ya compran ahí? ¿Puede atraer nuevos clientes o aumentar las ventas los días de promoción? ¿Mejora su posicionamiento asociándose con este banco? Y por último, pregunta, ¿vale la pena? Para el comercio, si gana volumen suficiente para recuperar la inversión, sí. Para el banco, sí, o para la entidad financiera, si aumenta el valor percibido de su tarjeta y pueden recuperar la inversión con productos adicionales, sí vale la pena. Para el cliente, si administra bien sus finanzas, definitivamente sí le conviene. Por supuesto, hay mitos y casos en los que los precios suben en los días de promoción, pero entiendo cómo funciona pero entendiendo cómo funciona este ecosistema, uno puede sacarle mucho provecho sin caer en las trampas de consumo. Muchas veces dice, bueno, no me interesa si pierdo o gana el comercio o el banco, pero lo que sí, yo tengo mi reintegro y lo sé utilizar y ahí está la clave. Entonces, si voy con tal marca de tarjeta, con tal entidad e identifico, así como hacen los americanos con sus cupones y ven, bueno, en estación de servicio hay tanto de reintegro, en tal supermercado que me queda cerca y es viable que yo vaya y compre ese día que va a haber descuento, ok, también. Entonces voy eligiendo con qué entidad trabajar y por sobre todo no excederme. Y aquí está la clave de las entidades financieras. Es como una inversión para la entidad financiera. El reintegro puede que hoy esté perdiendo, pero es una inversión a largo plazo. Lo que muchos expertos explican es que en vez de financiar campañas publicitarias muy, muy costosas que tardan en retribuir, entonces es como que lanzan promociones muy agresivas como, bueno, reintegro del 30, 40, 50%. Entonces se asegura que las personas que utilicen esa tarjeta y está demostrado que una vez que vos empezás a utilizar una tarjeta, siempre vas utilizando esa tarjeta. O sea, no solo utilizás en el comercio donde te dan el reintegro, sino que también para no utilizar 2 o 3 tarjetas, vos vas cargando en la misma tarjeta. Entonces, la inversión para las entidades financieras es que vos utilices tu tarjeta de crédito. Mientras más veces, obviamente, puede que tenga reintegro en un lugar. Pero en los otros 5 lugares donde compré no tengo ningún tipo de promoción ni descuento. Entonces, ahí está el negocio de las entidades financieras que se aseguran de recuperar dándote más promociones. Es como que te van dando caramelitos y vos vas utilizando la tarjeta y en algún momento, en un periodo X, ellos hacen su estudio para poder representar en ganancias todo lo que estuviste utilizando en los comercios donde no se tienen descuentos o en otras compras extras. Así que así funcionaría el sistema de reintegros y para la persona que utiliza la tarjeta ya es cuestión de ser estratégico. Bueno, yo sé que en tal farmacia tengo 60% ya es mucho, ¿verdad? 30% de descuento con mi tarjeta, entonces tengo que saber los días, tengo que saber, un poco los días principalmente y con qué marca de tarjeta, con qué entidad, con qué comercio. Así que ir identificando de acuerdo a mis necesidades cuándo
y dónde puedo aprovechar estos descuentos. Bien, ¿qué les parece si vamos a nuestro tema principal del día, que es la inflación y el índice del precio del consumidor? Vamos a desglosar, vamos a suponer que estamos en primer grado y que todavía no tenemos percepción previa, porque muchas veces como docentes siempre nos enseñan que los alumnos tienen una percepción ya previa de qué podría ser, y es como que nos sirve de andamiaje para poder ir y determinar y dejar nuevos conocimientos a los alumnos. Así que vamos a dejar de lado esos conocimientos base para poder desaprender y volver a aprender de la mano de una nota del BCP. Pero antes, para dar intro a nuestro tema, quisiera leerles una nota de última hora que va de la mano con nuestro tema principal y habla de la inflación durante el mes de abril, que dice que presentó una leve desaceleración frente al mes anterior, llegando a un 0,4%. Sin embargo, el acumulado ya llega al 3%, que es mayor al registrado en el mismo periodo del 2024. En una conferencia de prensa, el BCP informó ayer que la inflación del mes de abril fue del 0,4%, lo que evidencia una desaceleración frente al 0,8 puntos porcentuales registrados en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el reporte revela que el alivio es solo aparente, ya que la inflación acumulada en lo que va del 2025 alcanza el 3%, que es por encima del 2,8% verificado en el mismo periodo del 2024. Mientras que la interanual es del 4%, levemente menor a la tasa del 4,4% registrado en marzo, pero similar a la tasa del mismo periodo del año anterior. Los datos del BCP señalan que durante el mes de abril persistió la presión inflacionaria en los rubros más sensibles del consumo. El alza se registró en alimentos como el tomate, pescado, carne vacuna, zapallo, productos lácteos, así como en sustitutos vacunos como el pollo. A nivel estructural, la inflación núcleo, que incluye precios volátiles como frutas, verduras, combustibles y servicios tarifados, fue del 0,5% en abril, que se ubicó en 3,9% interanual, superior a la tasa del 3,6% obtenida en el mes anterior y también por encima de la tasa 3,1% registrada en abril del 2024. Esta tendencia aún preocupa debido a que revela un componente más permanente en la inflación, está menos influenciado por factores estacionales, por lo que es más difícil revertir a corto plazo. Si bien se dieron bajas en los combustibles, por lo que ayudó a moderar el índice general, otros bienes de consumo durables como electrodomésticos, automóviles y equipos telefónicos también registraron incrementos. Esto se suma a aumentos en servicios como restaurantes, hoteles y paquetes turísticos. La política monetaria. Durante la presentación del informe de inflación, las autoridades de la banca matriz respondieron a algunas consultas sobre los factores que explican el reciente aumento de los precios. César Yunis, economista jefe del BCP, destacó que los incrementos se concentraron principalmente en los productos alimenticios, especialmente en algunos artículos típicos de la Semana Santa, aunque sostuvo que aunque se perfila cerrar el 2025 con una inflación que responda a la meta establecida por el BCP, dijo que el Comité de Política Monetaria continuará evaluando el contexto económico para decidir si es o no necesario ajustar su postura, siempre que los modelos adviertan un desvío respecto a la meta de inflación. Apuntó a que los próximos datos de mayo y junio serán claves para proyectar la inflación anual, pese a que reiteró que las expectativas siguen ancladas dentro del horizonte de política monetaria. Con relación a la suba de los precios y bienes durables importados, Yunis explicó que está vinculado a la evolución del tipo cambiario en meses anteriores. Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índice de Precios, añadió que en algunos casos el traspaso se da de forma directa en productos cotizados en dólares, como electrodomésticos y
que el tipo de cambio, aunque estable recientemente, sigue en niveles elevados, lo que motivó ajustes graduales por parte de los comerciantes. Entonces ahí nos dice, nos da un poco un panorama de cómo estuvo comparado al año pasado. Vemos que en abril del 2025 llegó al 3% la inflación acumulada, mientras que en abril del 2024 llegaba al 2,8%. Entonces la variación de esta diferencia es lo que más hemos resentido los usuarios finales en nuestros bolsillos. Un factor muy preponderante para el paraguayo, que es la carne vacuna, registró un 13,9% de incremento interanual. Según se puede observar en el informe, los cortes de carne vacuna están entre los que más incrementos registraron en abril. En general, el segmento registró una suba mensual de 2,9%, una variación acumulada del 3,6% y del 13,9% interanual. Desde el BCP explicaron que las subas se dieron principalmente a causa de las lluvias intensas en el Chaco paraguayo, dificultándole la logística de traslado de ganado hacia los frigoríficos y la mayor demanda previa del Día del Trabajador. El corte que más se incrementó en el último mes es la costilla de segunda, que presentó una variación mensual del 7,4%, seguido de la costilla de primera con una variación del 5,1%. Y en mi experiencia personal, no solo la carne vacuna ha subido, sino que, por ejemplo, la costilla de cerdo para el Día de la Madre, que suele estar entre 25 a 26 mil guaraníes, estaba en 38.000 en el súper, que tiene un target medio bajo, no es para target de gente que tiene más poder adquisitivo, sino que está dirigido a un público con nivel bajo a medio de poder adquisitivo. Entonces, no solo la carne vacuna estuvo subiendo de precio, algunos precios de Semana Santa también se estuvieron manteniendo, como el precio del huevo, del queso, la leche. Son productos que mantienen su precio básicamente desde Semana Santa hasta ahora, para el Día de la Madre, esperando que estos precios se puedan estabilizar nuevamente en los meses venideros. Es que nosotros los usuarios estamos expectantes siempre a estos precios, o ver también, como nos mencionaba el informe, también otros productos sustitutos como el pollo también han incrementado. Y como usuaria también, veo que hay estrategias para poder comprar la carne de pollo, que por ejemplo comprando un pollo entero a veces te sale mucho más barato que 2 pechugas. Sí, la pechuga es para mí al menos, que no soy muy fan de la carne así medio seca, no es muy útil, de no ser que tengas niños pequeños y o seas muy fit. A veces conviene más comprar un pollo entero y utilizar todas sus partes que comprar 2 pollos, dos pechugas, que te puede llegar a salir mucho más caro que un pollo entero. Bueno, son consejos de Ña Lili. Bueno, ahora sí vamos a nuestro tema, entendiendo el índice del precio del consumidor y la inflación. Vamos a ver un poco cómo nos desglosa esta información. Primero, ¿qué es el IPC? El IPC, que es el índice del precio del consumidor, acá nos explica un poquitito. El índice del precio del consumidor es un indicador macroeconómico cuya finalidad es medir a través del tiempo el nivel promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios finales representativa del consumo promedio de los hogares. ¿Para qué sirve? Es un instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación. Y ahora, para diferenciar un poquitito, nos preguntamos, ¿qué no es el índice del precio al consumidor? El índice del precio al consumidor no mide las variaciones de precios de los bienes y servicios consumidos por una determinada persona o familia. La canasta del índice del precio al consumidor no es una canasta básica compuesta solo por bienes y servicios esenciales, ni tampoco como canasta individual.
Hasta ahí vamos con esta aclaración y luego pasamos a qué es la inflación para ver un poquito la diferencia entre estos dos indicadores. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios finales que se comercializan en una economía. ¿Por qué es difícil medir la inflación? Por la gran cantidad de precios que existen en la economía, por la necesidad de tener una cobertura lo más amplia posible de los gastos que realizan los hogares, porque los bienes y servicios transan en un amplio espacio geográfico, porque los precios no cambian en forma simultánea ni avanzando todo el tiempo en la misma velocidad. Por todo esto, la construcción del índice del precio consumidor se realiza con base a procedimientos muestrales. Entonces, para hacerlo por capítulo, vamos a recapitular entonces. El índice del precio del consumidor es el nivel de precio promedio pagado por el consumidor. Y la inflación es la variación del índice del precio del consumidor. Entonces, la construcción del índice del precio del consumidor, ¿cómo medimos? Primero, se realiza la encuesta de presupuestos familiares que toma aproximadamente 2040 hogares, que dura 12 meses, para determinar qué bienes y servicios van a formar parte de la canasta, qué peso o ponderación se asignará a los bienes y servicios de la canasta y finalmente la canasta del índice del precio del consumidor está conformada por 465 bienes y servicios. Entonces, si el rubro donde yo estoy, por ejemplo, estoy en el rubro de construcción de perfiles para oficinas, entonces no es que lo que voy adquiriendo puede que me afecte mucho o puede que me afecte poco, pero lo que hace el índice del precio del consumidor es tomar el muestreo final de la cantidad de hogares y el promedio del presupuesto que se gasta para subsistir en el mes. Entonces eso es lo que va midiendo, que lo que hace es promediar cuánto gasta y la cantidad promedio de hogares, y también está conformada por 465 bienes y servicios. También nos indica en el ítem 2, en cada mes de un total de 1.300 establecimientos comerciales se recolectan en forma semanal, quincenal y mensual alrededor de 14.600 precios de todos los bienes y servicios de la canasta, y con esta información se calcula el índice del precio del consumidor del mes en referencia. El ítem 3 nos dice que el índice del precio del consumidor en cada mes es igual al valor de la canasta en el mes de referencia sobre el valor de la canasta en periodo base por 100. Más o menos así se va calculando. Y luego nos habla de la medición de la inflación. La inflación es la variación o cambio porcentual del IPC durante un periodo de tiempo. Y acá nos da una pequeña fórmula para medir un poquitito la inflación con el índice del precio del consumidor. Y nos da 3 fórmulas ahí que básicamente van cambiando. En el primero es la tasa mensual, por eso nos pide índice del precio del consumidor menos índice del precio del consumidor menos 1 dividido índice del precio del consumidor menos 1 por 100. Y cuando es por 12 meses, ahí suplís el 1 por el 12 porque son 12 meses y también multiplicado por 100. La tasa acumulada de inflación se hace interanualmente de diciembre, o supongamos de mayo del 2025 a mayo del 2026 en el índice del precio del consumidor. Así que estas son algunos de los cálculos que realizan para poder ir midiendo la inflación con el índice del precio del consumidor. Entonces nos hacemos la pregunta. Dice, ¿la inflación nos afecta a todos por igual? La primera respuesta dice, si una persona gasta más en bienes y servicios cuyos precios suben más, se verá más afectado. Por ejemplo, si somos una familia tradicional que sí o sí comemos carne
todas las semanas, como mínimo 4 veces por semana, sin sustituirlo por ejemplo, comidas, así como nos daba de ejemplo, por pollo, por algunas verduras, por algunos soufflés qué sé yo, de verduras, por sopas, o por legumbres. Entonces, probablemente nuestra familia se vea más afectado porque generalmente aquello que tiene más demanda es lo que más suele subir de precio, como la carne vacuna. Entonces, algunas economías, así como dábamos el ejemplo también, bueno, yo hago perfiles de PVC para oficinas y este mes afectó muchísimo el precio porque subió el dólar y tiene mucha injerencia en mi economía como comerciante, entonces evidentemente me va a afectar más. A que si me dedicara al rubro de, bueno, yo vendo gallinas, produzco gallinas y entonces es como que eh, a lo mejor el alimento de mis gallinas no ha sufrido de mayor variación porque compro de productores locales. Entonces, evidentemente, hay ciertos comportamientos en el consumo propio del consumidor final que hace que le afecte más, en mayor medida o en menor medida de acuerdo a sus costumbres, hábitos o cambio de estrategia en su consumo. Si el ingreso de una persona, hablamos de salarios, dividendos o rentas, crece menos que la inflación, su ingreso perderá valor adquisitivo. Y aquí es que siempre nos detenemos y decimos, pero ¿cuánto debo de ganar más que el año anterior para poder subsistir o para poder complementar esta inflación que afecta directamente a mi economía? Y entonces, como en Paraguay, la inflación oscila entre 3 a 5% anuales, entonces, bueno, si gano 10 millones de guaraníes, como mínimo debería de ganar 400.000 más todos los años si hablamos en porcentajes relacionados a la inflación, ¿sí? Si gano 2 millones, decimos 4%, entonces debería de ganar por lo menos 50.000 guaraníes más, si es que no estoy mal. Hagan un poco 2 millones por 4%. Hagamos por el salario mínimo, 2.900.000 para redondear por 4%. Es 166.000 guaraníes lo que tengo que ganar de más al término del año si la inflación fuere del 4%. Así que ya sabes, si es que tu salario debería de aumentar en 4% si es que ganas el salario mínimo para poder compensar lo que has sufrido de inflación o lo que has absorbido en esta inflación de este año. Si alguien presta su dinero y la inflación aumenta, cuando le devuelvan ese dinero que prestó y no cobró intereses, podrá comprar menos por esa cantidad. Claro. Si yo le presto a Andrea 100.000 guaraníes, ¿cómo se dice? Le presto 100.000 guaraníes y me dice, bueno, te devuelvo en diciembre. Estamos en enero, me dice, te devuelvo en diciembre. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando me devuelve en diciembre y la inflación ha sido del 4%? Voy a poder comprar, como las cosas han subido de precio y el 4% anual. Entonces, no es que va a valer 97.000, sino que los costos van a subir y en vez de que me cueste 100.000 guaraníes, me va a costar 104.000 guaraníes. Entonces, ahí está la diferencia que debemos tener muy en cuenta con la inflación. Cabe destacar que las canastas de los hogares no son iguales. Cuando hablamos de canasta en nuestra vida diaria, pensamos en el grupo de artículos que el hogar compra habitualmente, pero cada hogar no compra exactamente lo mismo. Artículos en las mismas cantidades serían imposible medir la canasta de cada hogar para estudiar el gasto de todos los hogares. Así, por ejemplo, aquel hogar que tenga miembros en edad escolar tendrá más gastos relacionados con la educación, mientras que otros cuyos miembros sean adultos trabajadores tendrán gastos diferentes. Por ejemplo, en el transporte, combustible, alimentación fuera del hogar y otros artículos. Entonces, ¿cómo puedo entender mejor el impacto real en mis gastos dada una variación mensual del índice del precio del consumidor?
Dice que la variación mensual del índice del precio del consumidor de un mes en particular no basta para explicar la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, de los ingresos de los hogares y por tanto el impacto en los niveles de gasto. Esta pérdida de poder adquisitivo de los ingresos tiene que ser evaluada considerando la variación de los precios acumulados por el índice del precio del consumidor desde el último incremento de los ingresos del hogar. Así que a tener muy en cuenta todas estas diferencias que nos está mencionando el BCP en su muy dinámica explicación. Acá nos da un ejemplo. Si, por ejemplo, los ingresos de un hogar no han aumentado desde la pandemia, marzo 2020, podemos ver que el nivel general de los precios en el periodo 2020 hasta abril del 2025 se incrementó en 30%. Imagínense, en estos 5 años, el incremento ha sido del 30%. Es crucial observar la tendencia a largo plazo en lugar de solo los cambios mensuales. Claro, 4% interanual nos parecerá poco, pero si nuestros ingresos no han subido desde hace 5 años, entonces es tremendo el impacto que puede tener en nuestra economía. ¿Para qué se usa el índice del precio del consumidor? Finalmente, el factor de ajuste de otros precios actúa como base para ajustar prestaciones de seguridad social, alquileres, coeficiencia de revaluación, etc. Y también sirve para el diseño de la política monetaria. Permite al Banco Central diseñar la política monetaria orientada a procurar la estabilidad del valor de la moneda. Básicamente, estos datos estadísticos del índice del precio del consumidor finalmente puede ayudar a todos a tomar mejores decisiones. A vos que sos comerciante, a vos que prestas plata, tanto de dar como recibir plata. Entonces, ahí están los cálculos que debemos ir y teniendo en cuenta para cada una de nuestras transacciones. Agradeciendo el acompañamiento de siempre y deseándoles un excelente fin de semana, me despido. Chau, chau.